Todos somos vulnerables y somos incapaces por nuestra propia fuerza de vencer los pecados que hay en nosotros. Solo Dios, el conocimiento de Él, nos ayuda con fortaleza en fe de que Él está con nosotros. Hola, bienvenidos una vez más a tu canal Todo con Dios TCD. Yo soy Estela de Rodríguez, por si es el primer video que tú ves. Hoy estás en un lunes de Aprendiendo Juntas y si te interesa este tipo de contenido te sugiero suscribirte. El propósito de este mensaje es poder lograr no estar dominados por el pecado y cómo podemos dominar el pecado. Para empezar a profundizar en este tema, quiero que leamos juntos Hechos 19, 11 al 17, lo voy a estar leyendo en la NTV. El capítulo se titula Pablo ministra en Efeso, pero vamos a leer el versículo 11. Dice así: Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, estaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa, desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Y escogí este versículo porque creo que podemos sacar muchas cosas positivas de esta historia. Y quiero empezar con los versículos hablando de estos judíos que viajaban para expulsar demonios, que comienzan el versículo 13, donde dice que trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros. Y quiero que nos enfoquemos en esto porque ¿qué nos está indicando este versículo? En primera, que no lo conocían, que ellos trataban. Y quiero decirles que sé que esta historia habla de demonios tal cual, pero en las tentaciones y en la maldad también hay niveles donde algunos pecados podemos eliminar fácilmente. Estoy leyendo un libro que se llama Cambios Profundos. Hay un tema que toca este libro que son cambios superficiales, donde comenta que cualquier persona cristiana o no cristiana puede tener estos cambios, pero hay cambios internos, cambios profundos que llevan mucho más allá. Y en el pecado también hay niveles. Y así como nosotros podemos dejar de pecar en algunas cosas que son fáciles, en otras necesitamos intencionalidad y dominio propio. Conocer con fe quién es Dios, que es el que nos puede ayudar a que nosotros podamos combatir los pecados más grandes, de los cuales se necesita más de nosotros y de nuestra fe. Y bueno, regresando a la historia de los judíos, es por esta razón que ellos no pudieron con este endemoniado, que lo podemos leer en el versículo 15, que dice: en una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Ellos eran personas que no tenían fe. Su vida no reflejaba una vida en Dios y mucho menos en su corazón. Ellos fingían saber, pero ellos no conocían, no se tomaron el tiempo de saber quién era Jesús.
Esta fue la razón por la cual el demonio pudo dominarlos y atacarlos por completos. Como dice el versículo 16, salieron huyendo porque en su corazón no estaba primero Dios. No sabían quién era Jesús, no se tomaban el tiempo de escuchar a Pablo y por esa razón ellos no pudieron con este demonio. Y es así en nuestra vida. Hay muchos pecados internos que nosotros tenemos en nuestro corazón y que el mundo nos expone constantemente. Y a veces queremos salir huyendo porque sentimos que no tenemos la capacidad de poder enfrentarlo. Y sí, eso es cierto, nosotros no tenemos la capacidad, pero conociendo a Jesús, sabiendo quién es Él y quién es Dios, podemos enfrentar los pecados para que el pecado no nos domine a nosotros. Ahora bien, ¿cómo podemos dominar nosotros y no el pecado y la maldad que nos acecha, que nos logre dominar? Regresemos atrás en el versículo 11, donde podemos ver que Dios dice que le dio a Pablo el poder para hacer milagros. Y a lo que me pregunto, ¿cómo es que el hombre endemoniado dice en el versículo 15, conozco a Jesús y conozco a Pablo? A Pablo sí lo conoció, pero a los judíos que intentaban hacerlo con el nombre de Jesús, no sabía quién era. Y quiero que leamos un poco y meditemos en lo que Pablo hacía para que Dios pudiera concederle a él la oportunidad de hacer grandes milagros. Antes del versículo 11, en el versículo 8, empieza esta historia. Y quiero que lo leamos y lo vayamos meditando poco a poco para ir adquiriendo este conocimiento de saber qué hizo diferente Pablo, que a él sí logró conocerlo, pero a los demás no. Dice, luego Pablo fue a la sinagoga, predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios, pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Lo que continúa es lo que ya leímos. Y bueno, ¿qué es lo que Pablo hacía? Pues en este pequeño versículo, y sé que hay muchísimo más de Pablo, pero vamos a meditar en esto. Predicó con valentía durante los siguientes 3 meses cuando recién llegó, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Asistía diariamente a la sala de conferencia, exponía sus ideas y debatía. 2 años y oyeron su palabra. Su vida reflejaba dónde estaba su corazón. En esta pequeña historia podemos ver la perseverancia y la seguridad de Pablo de saber quién era Jesús y a dónde Jesús nos llevaba por medio de nuestra fe. Él estaba convencido y todo su ser, su corazón, su alma, su mente, su espíritu solo estaban enfocados en las cosas de Dios. Pablo se dedicaba todos los días a las cosas de Dios. Para no ser dominados nosotros tenemos que tener esta intencionalidad con Dios, de poder estar con Él diariamente en oración y escuchando su palabra, que es su disciplina, su consejo, sus estatutos, sus leyes, los buenos caminos, justos, amorosos, bondadosos y buenos, que solo el Padre por medio de su palabra nos puede dar para que nosotros podamos tener un dominio propio con fe y seguridad en donde estamos y que el pecado no nos domine. Y quiero terminar con esta meditación. Que nada te domine y te aleje de Dios. Domínalos conociendo más de quién es Él, quién es Dios. Y si todo esto se te olvida, quiero que te lleves esto contigo.
Todos somos vulnerables y somos incapaces por nuestra propia fuerza de vencer los pecados que hay en nosotros. Solo Dios, el conocimiento de Él, nos ayuda con fortaleza en fe de que Él está con nosotros. Y cuando nosotros somos humildes y nos humillamos ante nuestro Rey, es cuando nosotros podemos tener una fortaleza para poder dominar sobre los pecados más internos en nuestro corazón, que podamos exponerlos a Dios para que pueda Él trabajar, porque necesitamos confesar cuáles son nuestros pecados más internos y poder trabajar de la mano de Dios para que estos no nos dominen. Dios nos ayuda porque nosotros somos sus hijos. Nos ha dado un Espíritu Santo que nos ayuda, que nos hace meditar y nos hace reflexionar. Necesitamos ser intencionales para poder escuchar su palabra, escuchar su dirección. Esto es lo que yo quiero que te lleves el día de hoy, porque es bueno para nuestra vida tener paz y tranquilidad en este tiempo temporal. Espero que este video sea de bendición para tu vida como lo es para mi vida, ponernos a meditar en lo correcto y en lo bueno y poder tener dominio propio sobre los pecados que nos llegan a abundar, que nos llegan a dominar, poder ser capaz con la ayuda de Dios de poder vencerlos. Gracias por ver el video hasta aquí, nos vemos hasta el próximo video. Bye. Hola, el día de hoy quiero hacerte la invitación para que formes parte de los 366 días con Dios que se empezó a realizar este mes de enero a partir del día 1 de enero 2024. Aún estás tiempo para formar parte de este gran proyecto. Si te interesa, puedes seguirme en mi cuenta de Instagram. Gracias por ver el video hasta el final.